de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Estamos una vez más en un programa de temas, lemas y dilemas. En esta ocasión no contamos con la presencia del compañero Jorge Luis Vargas Carrasco, porque le ha tocado su año sabático y está en Alemania en estos momentos. No es cierto, está de descanso. ¿Cómo te encuentras, David? Bien, Oscar, muy buenos días. Bien, pues entremos en materia. Hay un par de cuestiones que queremos y que pues estos dos elementos vienen a relación con muchos otros eventos que han pasado en la Ciudad de México, en México, más bien dicho, y bueno, pues uno de ellos es, estamos a un año de haberse perpetrado el acto contrarrevolucionario que llevó a la modificación de la Ley Federal del Trabajo emitida en 1970, y que a su vez esta nueva ley contiene elementos que van y que atentan directamente contra lo que son los preceptos constitucionales del artículo 123. Entonces, pues esa es la primera parte de los comentarios que vamos a hacer, y la segunda guarda relación pues con el mundo del trabajo y con otro tipo de circunstancias, como lo es el presupuesto de egresos de la Federación, que me parece que tienen cuestiones pues muy graves, muy atentatorias contra todo lo que significa la convivencia, sobre todo de los más pobres, de los que menos tienen, de los que tienen trabajo, para acabar pronto. Podríamos arrancar con ello, David. ¿Te parece correcto que iniciemos con tus comentarios con relación a la reforma laboral? Sí, claro. Muy buenos días otra vez. Pues estamos para el día 30 de noviembre, a un año exactamente de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal del Trabajo, que se llamó Reforma Laboral, pero que en realidad, como ya se dijo en este programa, y la coincidencia con muchos analistas del tema, del mundo del trabajo, pues se coincide en que en realidad no fue una reforma, sino que fue una nueva Ley Federal del Trabajo. Hay un artículo que yo recomiendo su lectura, tiene 3 domingos, que se publicó en el diario La Jornada, del doctor en Derecho Laboral, Néstor de Buen, que me parece muy atinado, da cuenta de lo que hoy es la ley federal. Él dice que ya no ni siquiera ya el nombre vale la pena comentarlo así, sino que ya es una ley patronal en las relaciones laborales, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los impactos con los que pudiéramos comentar y empezar esta serie de señalamientos que vamos a hacer. En primer lugar, decir que sería importante, a raíz de los números, Oscar, ver qué se ha cumplido en relación a lo que se planteó tanto en la exposición de motivos de esta iniciativa que promovieron el saliente titular del Ejecutivo, recordarán, el señor, junto con el PAN, el señor Felipe Calderón, junto con el entrante titular de la Presidencia de la República, que es ahora Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que fue un acuerdo entre ellos
¿no? No da risa. Yo leía uno de los análisis que hace a propósito de este año de balance de la reforma, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, señor se llama Ernesto Gándara Canou, y él dice que pues fue... Gándara Canou, ¿no? Ajá. Gándara, es de Sonora. Gándara, perdón. Sí. Él dice que esta iniciativa, esta nueva ley, fue producto de un gran acuerdo. Pues sí, un gran acuerdo en donde no se le tomó en cuenta a uno de los factores de la producción, que fuimos los trabajadores. Fue un gran acuerdo entre la cúpula empresarial. Hay que recordar que las propuestas, Oscar, que se plantearon tanto en la iniciativa del PAN como en la iniciativa del PRI, fueron demandas realizadas por los abogados de la Coparmex, ¿no? Sí. Fue una cuestión pública y que se reflejaron en la ley. Hay que recordar que se reactivaron figuras que la Ley Federal del Trabajo de 1970 había eliminado, porque recordaremos que ha habido pues prácticamente 3 leyes federales del trabajo, la de 1931, la de 1970 y hoy la de noviembre de 2012. La de 1970 había eliminado figuras que eran un lastre para los trabajadores, que se habían establecido en la del 31 del siglo pasado, como el contrato por aprendizaje, como el contrato por capacitación inicial y como el contrato a prueba. Esas figuras establecían pues que el patrón a su libre albedrío, a su antojo, podía contratar y despedir, porque el contrato a prueba hoy se reactiva esa cuestión de que si a juicio del patrón, porque así quedó en la ley, un trabajador en el artículo 25 bis, un trabajador no demuestra aptitud, pues simple y llanamente pues ya no se le renueva el contrato. Ahí se estableció un disque candado diciendo que una comisión que quién sabe quién conoce de una comisión mixta de capacitación y adiestramiento podría hacer observaciones al respecto. Pero como si todas las comisiones estuviesen conformadas, ya me imagino, en el más ínfimo de los casos en Walmart, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, ha hecho posible que hoy efectivamente los impactos sean severísimos. ¿Cuáles han sido los impactos de esta aprobación? Sin darle mucha vuelta al asunto. Podemos decir, como lo documenta una revista importante en este país, se llama Contralínea, que han sido los impactos promesas no cumplidas. Recordarán, y ahí está la iniciativa, en su exposición de motivos se planteó, gente que nos escucha, compañeros que nos ven, que se iban a crear nuevos empleos. Fue el aspecto central, ¿no? Decían ellos, mandarle una señal de certidumbre a los inversionistas, es decir, decirles que puede haber impunidad en este país, esa es la verdad. Y por otro lado, la creación de empleos. ¿Cómo estamos en creación de empleos, Oscar? Bueno, los datos están así. Según el INEGI, y esto incluso en un boletín, lo conecto con el otro tema que vamos a tocar, el boletín que el día 14 de noviembre emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propósito de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, así como un boletín que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde reconocen que en virtud de que el crecimiento el económico estaba planteado en el 3.8% para este año, y que finalmente no, pues que resulta que no vamos a crecer no más allá del 1.5. Esto, dicen ellos, va a implicar una desaceleración, es una manera muy elegante de decir que va a haber más desempleo. El dato es, según el INEGI, de que a la actualidad hay aproximadamente 2 millones, según esto, 417,400 mexicanos en desempleo. Tomando en consideración, según ellos, que la población económicamente activa, no la ocupada, es de casi aproximadamente 52 millones. Hay datos de otras instituciones que dicen que este porcentaje es muy conservador,
Porque hay un problema en la medición, Oscar. Resulta que aquella gente que está buscando empleo no se le considera desempleada. Así es, porque la está buscando. Sino se le considera en un rubro que se llama, que está en busca del empleo. Y luego incluso hay quienes, por ejemplo, con esta figura que tú estás relatando, sobre todo, bueno, resaltando de la reforma, que es los contratos a prueba, esto se ha convertido en ya la legalización de lo que antes ocurría. Alguien lo contratan para resolver su problema muy específico de producción, por ejemplo, y lo corran al mes, a los 2 meses. Sí, a los 28, 29 días. ¿Qué resulta ser? Pues que este trabajador no formó parte de las estadísticas y no es uno, son cientos, son miles de trabajadores los que viven esa circunstancia, y por ello, pues yo creo que hay todos los elementos para afirmar que este sistema nacional de informática, que es el INEGI, en el rubro al menos del trabajo, todas sus estadísticas son trampeadas y mentirosas a partir de las nuevas condiciones que existen en la Ley Federal del Trabajo, y que no nos van a permitir conocer una vez más, con datos exactos, pues qué es lo que ocurre con el mundo del trabajo, ¿no? Claro, el fondo del problema. Los datos que dan, por ejemplo, en el caso del CAM, hablan de que son más de 5 millones los trabajadores que están en condición de desempleo. Precisamente por ello, se puede decir, porque habrá quien diga que eso no es causa de la Ley Federal del Trabajo. Claro que sí lo es. Fíjense bien, hay una nota periodística que publica La Jornada hace un par de meses, en donde a raíz de que se le realizó una auditoría solamente a 32 empresas, grandes empresas y comercios que dan servicio en este país, como el caso de Walmart, como gente del grupo, empresas del grupo Carso, el caso de Televisa, el caso de TV Azteca, se establece que en esas 32 empresas, solamente en un corte de enero a junio, sí, ha habido, es decir, a partir de la nueva Ley Federal del Trabajo, ha habido 681,000 trabajadores despedidos, bajo diversas causales, porque no pasaron la prueba, porque supuestamente por lo que fueron contratados terminó. Es decir, los despidos han estado a la orden del día solamente en 32 empresas. Entonces aquí podemos concluir que si en 32 empresas se da esa condición tan salvaje, imagínense usted si haríamos, como lo dice Oscar atinadamente, un análisis más a fondo de lo que ha sido a nivel nacional la aplicación de estas nuevas figuras solamente en materia de contratación. Entonces, efectivamente, ahí nos encontramos con el primer impacto, que ha sido el creciente desempleo. Es decir, la nueva ley ha tenido un impacto totalmente contrario a la promesa central que dieron todos aquellos, como este presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, que plantearon que era necesario una reforma a la ley para modernizar, dicen ellos, el mundo del trabajo. Entonces allá podemos darnos cuenta cuál es su concepto de modernizar, ¿no? Es decir, tener a la gente... ¿En qué fecha, perdón que te interrumpa, en qué fecha salió este documento de Néstor de Bueno? Hace 2 domingos. Hace 3 domingos. Hace 3 domingos. Hace 3 domingos, sí. Por otro lado, en materia de outsourcing, que fue otro de los aspectos que se plantearon, se quedaron establecidos en la ley. El outsourcing ahora se puede establecer de manera, es decir, el outsourcing no es más que la terciarización del trabajo. Se da en el caso, por ejemplo, de los bancos. El caso Bancomer es muy explícito. Todos los trabajadores de Bancomer, todos salvo el director, no son contratados directamente por Bancomer, sino por una empresa contratista, una empresa terciaria. Entonces, cuando algún trabajador tiene algún problema laboral y trabaja para Bancomer, pero sin embargo su relación laboral directa no es con Bancomer, sino con la empresa que lo contrata. Entonces, obviamente esas empresas contratan a los trabajadores de manera pues bastante explotadora, en términos de que solamente les contrata bajo un salario, sin prestaciones laborales. En este sentido, en el caso del outsourcing, podemos afirmar el caso del sector eléctrico es ejemplar. A raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, aún sin aprobarse la reforma laboral, ya se hacía. Hoy el sector eléctrico nacional, sobre todo en la zona centro del país, está infestado por empresas contratistas que, contradiciendo la Constitución, pasando encima de ella, su
artículo 27, son las que dan el servicio. Son empresas que la CFE, los funcionarios de CFE contratan, trabajadores sin prestaciones laborales que no los regula el contrato de CFE y que no tienen la capacitación y por supuesto ninguna prestación laboral. Y que obviamente eso se refleja en el mal servicio que hoy padecemos millones de usuarios que o bien nos llegan tarifas altísimas o bien el servicio es pésimo y deficiente, ¿no? Y había dicho, recuerden que la promesa para la extinción era eficientar el servicio. Bueno, eso ahora es legal y se ha venido haciendo en diversas empresas y efectivamente el outsourcing lo que hace es abaratar la fuerza de trabajo y solamente beneficiar a la clase patronal. En ese sentido, podemos decir que uno de los aspectos y el tercer impacto fundamental que ha tenido la nueva Ley Federal del Trabajo ha sido el asunto de la informalidad, que ha venido creciendo. Datos que incluso, fíjense bien, que da el INEGI, no ha podido ocultar. Resulta que de los... Aquí tenemos la tabla. Esta tabla es la puede usted sacar ahí del portal del INEGI, se va usted al ramo de ocupación y es la población ocupada según nivel de ingreso. Bueno, de acuerdo a esta tabla, la población ocupada al tercer trimestre de este año, es decir, a septiembre, es de 49.576.000 trabajadores. Bueno, de esos 49 millones de trabajadores, resulta que de acuerdo a los datos del INEGI, 30.600.000 trabajadores están en la informalidad. Es decir, no tienen seguro social, no están contratados de manera formal, bajo un contrato individual, mucho menos bajo un contrato colectivo, y algunos de ellos pues, incluso se autoemplean, ¿no? Entonces, esta gente, pues evidentemente, hablar de informalidad es hablar de gente que no tiene ninguna prestación social, es decir, no gozan de aguinaldo, no gozan de seguro social, no gozan de vacaciones y mucho menos pensar en que en algún momento alcancen un retiro decoroso, una pensión o una jubilación. Entonces, son 30 millones de personas que están en esta condición, de esos 49 millones. Y finalmente, haciendo una abstracción muy general de los impactos que ha tenido esta nueva ley patronal del trabajo, podemos decir que no se ha reflejado, aunque hagan muchos esfuerzos en decir que los efectos se van a ver en 2-3 años, yo creo que van a ser 2 o 3 años luz. Esta nueva ley no se ha habido reflejado en mejora del salario. Podemos decir, y aquí está la tabla comparativa en este mismo documento que les estoy mostrando, entre el 2012 y el 2013. Fíjense bien, en el 2012, en el mismo trimestre, existían en el país 6.885.000 trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo. Esto lo comento para todos aquellos que hoy que está por fijarse el nuevo salario mínimo para el 2014, dicen, como un señor que es representante patronal y el mismo presidente de la CONASAMI, que ya hablaremos de él la próxima semana, dicen que ya casi nadie gana el salario mínimo. Bueno, pues es una mentira. Pues estos señores mentirosos, porque es lo que son, habían de checar estos datos. Actualmente hay 6.728.000 trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Y hace un año, en ese mismo trimestre, eran 6.885.000. Es decir, ha ido creciendo el número de trabajadores que ganan un salario mínimo. Esto implica, efectivamente, que no se ha reflejado esta nueva ley en una mejor remuneración en los trabajadores. Un salario mínimo hoy diario es de 65 pesos con 76 centavos en promedio. En las 2 zonas geográficas que existen ya en el país, había 3, reformaron eso, y hoy solamente hay 2 zonas geográficas. Bueno, ese es el promedio. Entonces, con un salario mínimo, un trabajador no puede adquirir ni siquiera el 40% de la canasta básica alimenticia. El costo de la canasta básica alimenticia, que contiene aproximadamente 35 artículos que deben consumirse diariamente por una familia entre 4 y 5 personas, tiene un costo, de acuerdo a los datos del CAM del UNAM, aproximadamente de 190 pesos diarios.
Entonces, bajo ese concepto, los trabajadores que tienen ganan hasta un salario mínimo, que son 6.728.000 millones de trabajadores, o los 11.884.000 trabajadores que ganan más de uno y hasta dos salarios mínimos, no pueden adquirir esta canasta básica. Se requieren hasta 3 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica alimenticia. Ya ni hablar de los demás aspectos que garantiza la Constitución en su párrafo, en su fracción sexta del artículo 123 constitucional. Entonces, en esta primera conclusión, Oscar, lo que podemos decir es que la nueva Ley Federal del Trabajo efectivamente se diseñó para dos cuestiones. Uno, facilitar el despido de trabajadores, hacerlo muy fácil a través de las figuras nuevas que hoy se aplican, que ya las comentamos, abaratar los despidos, porque ahora si a usted lo despiden, los juicios laborales, usted se va a juicio, lo despiden injustificadamente, se va a juicio a raíz de esta promulgación de esta ley, y como los juicios duran en promedio más de 5 años, o sea, lo redujeron a un año. Sí, efectivamente. Solamente si usted gana el juicio, en el caso de que las autoridades le hagan justicia, solamente le van a pagar hasta un año de salarios caídos. Entonces, decir, lo están forzando al trabajador a que aun cuando tenga la razón, pues tenga que llegar a un acuerdo, y para eso los patrones pues no tienen ningún problema. Sus abogados ya tendrán los recursos y las autoridades a su favor para hacer que el juicio digamos no lleve ningún avance en los primeros 360 días, para que en los últimos 64 tengan, pues mira, pues nosotros no te damos nada, y en dado caso que la autoridad te dé la razón, lo único que vas a ganar es este año, y lo que te proponemos son otras cosas, ¿no? Claro. Qué triste es la condición que ya viven los trabajadores, ¿no? Sí, entonces ese es un primer impacto. El otro es que ha generado la facilidad para la creación el crecimiento de la informalidad. Y tercera situación, ha precarizado mucho más el poder adquisitivo del salario. Esto indiscutiblemente, a un año de la promulgación de esa nueva ley, lo que nos indica entonces que pudiéramos abstraer dos cuestiones. Uno es que este gobierno y esta Cámara de Diputados y Senadores que hicieron esta aprobación solamente pensaron en establecer una reforma, una ley para beneficiar a la clase patronal que gobierna este país, los que realmente gobiernan este país, las empresas transnacionales, que son las que mandatan la política económica de nuestra nación. Y por otro lado, podemos también hacer un acto de reflexión en términos de que los sindicatos, con esta nueva ley, pues prácticamente hubo una débil respuesta de parte de pocos sindicatos que se movilizaron de hace un año, y que en este momento es urgente entonces, para que se pueda hablar de una reactivación de la lucha sindical, el hecho de poder rearticular de manera organizada una manera de poderse defender de esta barbarie que significa la aprobación de esa nueva ley. Si los sindicatos no empiezan en este momento, que está por aprobarse los salarios mínimos generales para el 2014, por aplicar lo que establece la ley, es decir, los trabajadores tenemos, de acuerdo al artículo 571, también la facultad de hacer propuestas de aumentos salariales. Si no empezamos por eso, si no empezamos por establecer políticas graduales de recuperación salarial, estaremos solamente lamiéndonos las heridas y solamente haciendo críticas y lamentando que el próximo año pues los aumentos salariales estén en el rango del 3%, es decir, 2 pesos para los salarios mínimos, y para los salarios contractuales pues no rebasen ni el 4%, como sucedió este año. Entonces, ante esta cuestión me parece que cobra mucha vigencia lo que dijo el doctor Néstor de Buen. Es una ley que nos regresa, señores, a las condiciones que se daban laboralmente hablando en pleno porfiriato, y que dieron origen a que miles y miles de trabajadores del campo y de la ciudad dijeran: estamos hartos de esta condición, y se fueran a un movimiento armado. Habría que preguntar a las autoridades laborales
estatales, a las autoridades gubernamentales, al secretario del Trabajo, al presidente de la CONASAMI, que tiene desde 1991, ha sido presidente de esta porquería que es la que fija los salarios mínimos, si a eso nos quieren llevar. A eso están llevando a esta nación, están llevando a los trabajadores a una nueva revolución en términos de que no tenemos salida bajo los marcos legales como lo acabamos de demostrar. Mira, David, yo creo que lo más importante que podemos destacar, sobre todo de este primer año de la demolición de lo último que quedaba en defensa de los trabajadores, porque habrá que señalar también que la anterior ley, la de 1970, con las reformas que ya tenía, pues era una ley bastante violentada. De hecho, era extremadamente difícil hacer valer al trabajador, digamos, que no tenía o que no estaba en una agrupación sindical, y esta a su vez que tuviera o hubiese haber tomado la decisión de defender verdaderamente alguno de los intereses de los trabajadores. La ley pues servía más o menos como un instrumento que articulaba una serie de formas para hacer los reclamos y podrían ir saliendo adelante. Pero el problema radica en que, con independencia de que la nueva ley es totalmente agresiva, y como lo señalaba precisamente David, que este abogado de Buen, pues lo dice en pocas palabras al final de su artículo, que esta nueva ley debe tener en su impreso final o al final de sus páginas o al principio una dedicatoria y un agradecimiento, que es la dedicatoria de Lozano, el secretario de Trabajo más funesto que ha tenido este país, agradeciéndole a los empresarios todo el cúmulo de trabajo y de ideas que han sido plasmadas en la nueva ley para acabar de aplastar a los trabajadores. Pero yo quiero hacer una reflexión, y para ello vamos a ir a un corte musical, y les pido por favor que en el imaginario de su conciencia revisemos esto. ¿En qué condiciones se encuentra el mundo del trabajo? Es decir, sindicatos y trabajadores. ¿Qué condiciones guarda este mundo para poder establecer al menos un programa mínimo de rescate a los derechos conculcados? Vayamos a este corte musical y nos vemos al término de él. Cosa que trabajar, y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad, mientras la familia del patrón se va cada vez que quiere a vacacionar. Nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. ¡Ay! El patrón razones nunca entenderá, a la fuerza bruta acostumbrado está, que es un sinvergüenza le puedes gritar, como ya lo sabe no le importará, puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar.
cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. ¡Acábala! ¡Raja! Les recordaré lo que le pasó a Juan cuando una rebaba ciego lo dejó. Ni siquiera un médico de guardia halló, y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no tenemos organización. Si las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya de nuestra conciencia que dormida está. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da, que vida le da, que vida le da. Bien, pues estamos de regreso y continuamos con el tema. La nueva Ley Federal del Trabajo, que no fue reforma sino es una nueva ley, que ha impuesto condiciones verdaderamente de trabajo esclavo en México, y esto con el aval de todos los partidos políticos, aun cuando se quiera decir que no. Y bien, haciendo un resumen, como lo señalaba David, esta nueva condición fue impuesta precisamente por los patrones a los dos gobiernos, tanto al de Felipe Calderón, que era el saliente, como al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y pues en su momento este programa lo dijo y está puesto en nuestro blog cuando señalábamos que a uno le cobraron la factura antes de entrar y al otro se la cobraron al salir. Es decir, todo el apoyo que recibió Calderón a sus decisiones arbitrarias, a su falta de interés real en sacar a México de la condición en que se encontraba, en fin, de la corrupción en que sumió al país y el baño de sangre en donde nos dejó. Bueno, pues todo esto fue apapachado por los empresarios, y para evitarse problemas de que Enrique Peña Nieto, una vez que lo hicieron su candidato, el candidato Papitas y Sabritas, porque es un producto chatarra, bueno, pues le cobraron de entrada lo que era simple y sencillamente el compromiso que había hecho con los empresarios de modificar la ley laboral, y ahora a un año tenemos los resultados concretos. Pero en todo esto, que es, digamos, verdaderamente el drama en que viven, y no estamos exagerando ni tan solo se están buscando palabras para hacer que esto suene melodramático, no, es verdaderamente un drama el que se vive en el mundo del trabajo en este país. Se han acabado o están terminando con los trabajos con una relativa calidad, es decir, la calidad mínima que tenía el trabajador en México, y que era lo que los empresarios siempre se quejaban, de que era muy caro tener que pagar trabajadores a los cuales les tuvieran que dar seguridad social, es decir, pago al Instituto Mexicano del Seguro Social. Era muy difícil y muy caro pagarle a un trabajador, sobre todo en las condiciones en donde los salarios fuesen establecidos ya sea bien por un órgano regulador que tampoco sirve para nada, como es la CONASAMI, pero que al final de cuentas estaba más ligado a la ley del Seguro Social, y que por tal motivo esto la hacía muy encarecedor.
de los salarios a los trabajadores, y otro conjunto de normas y disposiciones que sean inviable el que se pudiera rotar o cambiar, despedir, en pocas palabras, a los trabajadores a gusto y arbitrio y de acuerdo a las necesidades de máxima ganancia de los empresarios, con mínimas responsabilidades a sus trabajadores. Ese es el resumen. Bien, en todo esto, ¿qué papel jugaron los sindicatos? Cero, ninguno. Sobre todo porque las condiciones se venían trabajando desde decenios. Recordemos simple y sencillamente que las políticas neoliberales en este país, bueno, pues están siendo implementadas desde finales de la década de los 70s, pero particularmente en los 80s. Y yo quisiera solo hacer un comentario al calce. El crecimiento de la población en pobreza a nivel nacional, según datos del CAM, sí es del CAM, ¿verdad? Sí, es el CAM. Nos dicen que para el año de 1970 se estimaba en 31 millones, casi 31 millones y medio de pobres. Y para cuando termine el sexenio de Felipe Calderón, tenemos 54 millones de pobres, según datos del CAM de la UNAM. Esto fue elaborado a partir de datos del INEGI, del Censo Nacional de Población. Entonces, si nosotros atendemos a esto, podremos revisar que, digamos, en la decena o en la docena trágica, creció aproximadamente en cerca de 8 o 9 millones de pobres, que es cuando abiertamente se instaura en México el gobierno de empresarios. Ya sea bien porque el propio Fox reivindica que él era el portador de un mensaje para decir que era un gobierno de empresarios para empresarios, y pues obviamente los intereses de estos se vieron fortalecidos, cuidados y protegidos a lo largo de los 12 años con el gerente, que ya no empresario, pero finalmente gerente, que pusieron los mismos Felipe Calderón. Y en todo esto, como venía yo señalando, fue tendido una serie de elementos que a los sindicatos los fueron anulando. Los fueron anulando no por la vía de, en esos primeros años soterrados, de una confrontación directa, sino permitiéndoles que en sus usos y costumbres se fueran sumiendo. Y así tenemos, por ejemplo, que el del llamado sindicalismo independiente no queda absolutamente nada, más que prácticas burocráticas, y que en muchos de los casos nada le piden a los sindicatos llamados charros en el control de sus trabajadores. Junto con esa destrucción o autodestrucción inducida con el gobierno, permitiéndole a los dirigentes reelegirse, permitiéndole a los dirigentes medrar, lucrar, y si tuviera yo en esta mesa las pruebas concretas de cómo han robado, utilizaría yo el término robar, pero lo que sí tengo la prueba y la experiencia es de que la corrupción de todas esas organizaciones sindicales fue lo que permitió la permanencia de un conjunto de dirigentes que a la larga no tuvieron ni la presencia ni supieron ir anticipando por una discusión global y colectiva de las condiciones que se estaban dando. Y por ello es que al final, digamos que de la década de la primera década de este siglo XXI, pues la embestida en contra de los sindicatos, y sobre todo el más emblemático, que fue la embestida del gobierno de Felipe Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, es verdaderamente ejemplar. Ejemplar por cuanto a que cualquier empresario no está en desacuerdo, por el contrario, están de acuerdo con todo lo que hicieron, pero sobre todo resulta un ejemplo a seguir, y por ahí se van para desarticular y desmantelar no tan solo a las organizaciones sindicales, sino a las empresas públicas. Entonces, en este marco, los trabajadores están en un total estado de indefensión. En un estado de indefensión incluso con ejemplos que son muestra hoy para cualquier trabajador que quiere reivindicar o movilizarse, es decir, los dirigentes sindicales como Hernández Juárez, que en sus reuniones en privado dice, bueno, nosotros queremos ser un sindicato de lucha y de vanguardia, ahí está el ESME. ¿Así quieren terminar en la calle? ¿O quieren seguir los lineamientos de un sindicato que se ha venido adaptando a las condiciones del neoliberalismo y que ha servido, en pocas palabras, a los intereses del capital? Entonces, obviamente, pues el camino sería otro.
no el de la reivindicación. Pero lo que no se entra a la discusión y a la profundidad es que ese sindicato, el Mexicano de Electricistas, no fue destruido fundamentalmente porque protestara. Esos fueron los elementos que se tomaron en consideración para buscar su aniquilamiento, su autodestrucción. En realidad, lo que terminó con la vida de este sindicato es la actitud irresponsable de sus dirigentes, que, como ya ha sido relatado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Proceso, cuando los dirigentes pierden la noción y pierden el terreno que pisan, es decir, ¿para qué están puestos ahí? Para velar sobre los verdaderos intereses de los profesionales, de los trabajadores, y dedicarse a otras cosas, como es buscar licitaciones de telecomunicaciones en una empresa que tiene su objeto social como industria eléctrica, y cuando esto lo hacen a espaldas de los trabajadores, sin haber sido tocado el punto en asambleas hasta que quedara verdaderamente claro y totalmente expuesto el plan que se tenía, porque debieron haber tenido un plan de cómo un sindicato de la industria eléctrica iba a pasar a ser ahora un sindicato mixto, en donde con quién sabe qué condiciones de carácter jurídico, por ejemplo, pudiese lograrse que un sindicato primero reclamara una concesión para una empresa que tiene un objeto social establecida perfectamente, y el sindicato que iniciara esta gestión le diera esta concesión a esta empresa, y luego, de ser cierto que no ha sido desmentido a cabalidad lo que se dijo en un medio de comunicación como fue Proceso, bueno, y después cómo iban a prestarle o a darle o a ponerse de acuerdo con quien el gobierno le dijese al secretario general de ese sindicato, que me refiero a Martín Esparza, si se ponía de acuerdo con Carlos Slim o con quién. Bueno, pues esto suena más a negocios que a la lucha por mantener los legítimos intereses de los trabajadores vigentes. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, pues simple y sencillamente que hoy, como está destruido el panorama por donde transitaba la idea correcta que nos manifestaba David, es decir, que los trabajadores están en el momento, al menos de la coyuntura, adecuado para tratar de buscar que los salarios mínimos aumenten en otra proporción, o que realmente se ponga en la tela de discusión si va a ser esa la vía de los aumentos. Bueno, pues que se vea como una gran negociación colectiva nacional, en donde intervengan todos los trabajadores con sus instrumentos, que serían los sindicatos. Pero ahí tenemos un enorme problema. Los sindicatos actuales no están interesados en entrar en esa, digamos, dinámica de si ya está desbancada totalmente la posibilidad de una negociación colectiva y se tiene que ir a una negociación a nivel nacional con estos instrumentos de carácter nacional. Bueno, pues los trabajadores tienen una mala noticia. No tienen cabeza. No hay un cuerpo, no hay una estructura que le permita al mundo del trabajo decir que hay una vía, que se puede transitar por ella para pelear o ir buscando una ruta para recuperar lo perdido, lo arrancado en esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque los sindicatos están totalmente perdidos, están totalmente charrificados, están totalmente burocratizados, y en el caso de existir son muy pequeños. Aquellos sindicatos democráticos, independientes, que quieren preservar las formas de lucha tradicionales o las mejores formas de lucha de los trabajadores, son demasiado pequeños. No tienen el impacto a nivel nacional, y ya suficiente hacen con subsistir como para meterse en toda una lucha que se debe hacer finalmente. Pero ese es el gran problema. Cómo los trabajadores primero logran zafarse y construir una nueva estructura de carácter organizativo, político, gremial, que les permita primero reconstruir los sindicatos y de manera paralela reconocer que el terreno de la lucha ya no tan solo es de carácter gremial, no tan solo está constreñida al ámbito de las relaciones del trabajo, es decir, entre el capital y el trabajo, la disputa que hay, sino es también, o más bien dicho, es de carácter político y estructural, de tal suerte que los trabajadores y el pueblo de México no le queda otra más que entender que tiene que formar un partido o organizaciones políticas, más bien dicho, que le permitan estructurar todo un conjunto de ideas, todo un conjunto de reivindicaciones del pueblo para el pueblo, del pueblo trabajador,
pero sobre todo, es decir, un instrumento político de la clase y del pueblo de México. Y sabemos que hay intentos, pero volvemos a lo mismo. Cuando se dan en organizaciones sindicales que todavía subsisten, que están teniendo al interior de sus propias vidas métodos antidemocráticos, violencia, charrismo y falta de discusión pública, ¿cómo pretenden ellos erigirse como gentes que tengan la estatura moral? Y sobre todo hay quienes desde dentro hablan mucho de esto, de cambiar la correlación de fuerzas con la estructura moral que da el ser trabajador. Sí, pero esa estructura moral no la tienen esos dirigentes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Está realmente perdido el mundo de los trabajadores en este país? Este país está lanzado a la borda por todos estos actores que han logrado vencer. Esa es la pregunta, David. Pues sí, fíjate que me llamó mucho la atención ese dato que das, porque el crecimiento de la pobreza en México pues está relacionado con pues el problema también de la lucha sindical en el país, ¿no? Están íntimamente ligadas. Entonces, si mal no recuerdo, del 70 al 2012, que está el dato, el crecimiento de pobres es de 31 millones a 54. Estamos hablando entonces casi del 100%. De 31, 41, 20, cerca de 23 millones de pobres. 23 millones de pobres. Del 70 al 2012. Aquí lo que habría que preguntar es lo siguiente. ¿Por qué ha habido un crecimiento de la pobreza si, de acuerdo a los mismos datos que da el INEGI, en esos 42 años que describe Oscar, ese periodo de tiempo, los diversos gobiernos federales han invertido, Oscar, 36 millones 366 mil pesos por cada persona en situación de pobreza? Durante estos 42 en esos años. 42 años. Es decir, hoy está el programa que establece la Secretaría del Desarrollo Social, en contra del hambre, ¿no? Contra la llamada Cruzada contra el Hambre. Anteriormente ha habido otro tipo de programas como Oportunidades, etcétera, etcétera. Pronasol. Es decir, ha habido una inversión supuestamente para acabar con la pobreza, y los impactos, como ha resultado con la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo, han sido diametralmente opuestos. ¿Por qué? Pues yo la respuesta que doy, gente que nos escucha, y lo tengo que decir así, es que la situación de pobreza no se va a acabar con programas. La situación de pobreza se va a acabar cuando los sindicatos realmente se pongan a aplicar el objeto por el que fueron construidos. Un sindicato, por ejemplo, en el caso del SME, el objeto del SME es el elevar el nivel económico, político, ideológico, cultural de sus agremiados, y se dice que incluso de la clase trabajadora. Entonces, hasta en tanto los sindicatos no recuperen su misión por la que fueron creados, no se va a acabar la pobreza. Y por otro lado, me parece que la pobreza no se va a acabar con programas, sino se va a acabar con un cambio de modelo económico. Claro. Y ese es el problema, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, ya pasamos a esa otra vertiente. Los sindicatos está muy claro, o más bien los trabajadores tienen muy claro el conjunto de acciones que deben tomar, ¿sí? Están ahí puestos a la mesa. Pero también el pueblo en general, ya el pueblo como gran masa, debe tomar conciencia de que la corrupción, esta que ahora cínicamente señala Calderón desde fuera, que es un mal endémico del país, esa corrupción es en el fondo lo que ha sumido al país en este gran drama. Porque fíjense nada más qué significa. En las cifras que se han dado, es decir, de esos 23 millones en crecimiento de 1970 al 2012 de pobres, para alcanzar una cifra de 54 millones de pobres, en esos 42 años, se ha invertido 36.366.541 pesos durante 32 años, lo que significa que por cada pobre que hay en México, se han invertido recursos por 36 millones de pesos. Es decir, si a cada pobre le hubiesen llegado esos programas, cada pobre habría tenido
ya sea en apoyos económicos alimenticios, 36 millones de pesos. Y eso es una falacia. No le han llegado. No le han llegado. ¿Por qué? Alguien se los ha robado. Por la corrupción. Así es. Y esa corrupción existe por la permisividad, por la indolencia del pueblo de México. Porque como decía o dice el poema de Niels Miller, vinieron por los judíos y como yo no era judío no me preocupé por lo que estaba pasando. Vinieron por los negros, como yo no era negro yo no me preocupé por lo que estaba pasando. Cuando vinieron por mí, ya no había quien se preocupara por lo que estaba pasando. Así estamos en México. Señores, vayamos a otro corte musical y entremos después de este a la recta final de nuestro programa. Es bestial, cabrón, las cifras en lana. Sí, no. No canto porque se admiren, porque me admiren tampoco. Canto porque es necesario comunicarnos un poco. Como el sudor que me corre al cantar estas canciones, así ha corrido la sangre por plazas y callejones. Sangre de jóvenes puros, de ancianos y de mujeres, sangre que clama venganza, sangre de tantos ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. La inspiración se asemeja a un bravo toro de Lidia, con su rabiosa embestida pisotea tanta perfidia. Rompe la santa escritura, bramando sobre la historia, preguntando a los que saben cómo es que existe la gloria. Atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres, como quisiera cantarles, olvidando mis ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Ayeres.
estábamos analizando qué? El Bien, pues estamos de regreso cambio de régimen, ¿no? Decíamos. y con estas interrogantes que planteamos, en donde con las cifras que hemos dado de 36 millones por pobre, es decir, la inversión gubernamental desde la década de los 70 hasta la actualidad, representa la inversión de 36 millones en cada uno de estos ahora 54 millones de pobres, casi 54,5 millones de pobres. Y observamos con toda claridad pues que es una falacia, que la pobreza Nunca sigue llegó. igual y que esos pobres no han dejado de ser pobres y que sus condiciones de vida son tan dramáticas como las que fueron expuestas hoy por todos los fenómenos climáticos, en donde la pobreza los hizo vivir en márgenes de los ríos, en lugares en donde eran afluentes de los ríos, en fin. Pero todo esto tiene como un elemento perturbador la circunstancia de que la corrupción es lo primero que brota en todo, como un enorme pus, como en un enorme estado de putrefacción, en donde sin más no se puede seguir ocultando, y no tan solo se puede señalar como responsables o culpables a los empresarios, a los ricos y a los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD. No. ¿Quién ha permitido todo esto? Esa es la parte central. ¿Quién ha permitido la descomposición interna en la vida sindical de organizaciones como el propio SME o como los propios petroleros, en fin, como todos los sindicatos? Son los propios trabajadores. ¿Quién ha permitido los abusos y la corrupción del gobierno? Es el pobre pueblo de México. Entonces, las medidas ahí están. Generar organizaciones sindicales democráticas que respeten su vida estatutaria, que tengan muy claro que la defensa de los intereses de los trabajadores es reconocer que la confrontación entre el capital y el trabajo no está en la explotación misma por la explotación misma, sino está en cómo regular y frenar el uso de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Sindicatos, leyes, normas, pero para que tengamos eso, pues tiene que primero sanearse, acabar con los dirigentes sindicales que piensan que son dueños de la verdad y la razón, y más sobre todo aquellos que se amparan bajo el discurso marxista de la lucha de clases, del pueblo que genera la riqueza. Entonces, ese es un elemento fundamental. En el pueblo de México y entre los trabajadores, entre la clase trabajadora campesina y el pueblo de México en general, aquellos que no tengan una vida laboral dentro de una industria, dentro de un mecanismo establecido regularmente, está claro que deben entender que hay que crear una organización política, un instrumento político que pertenezca a este mundo del trabajo y a este que es el pueblo en general, y que para ello hay que trabajar firmemente, pero hay que tener la calidad moral. Y entonces el pueblo de México tiene que decidir si reasume una posición de dignidad, de combate, de cero indolencia, porque de seguir como va, señores, las reformas ya están puestas y están autorizadas casi, ¿no? Me parece entonces, Óscar, que pudiera ser una buena conclusión de este bloque, que esta cuestión pasa, el cambio de esta situación pasa por tres aspectos. Uno es lo que dijimos, establecer una política de recuperación gradual que nos permita, ¿no?, recuperar lo que hemos perdido. Dos, el hecho de que requerimos una organización política, que ningún partido político representa los intereses de los trabajadores, ninguno. Y tres, que todo eso pasa, Óscar, y para mí es lo más importante, por un cambio en nuestra cultura política. Somos muy indolentes, como dices, muy apáticos, y eso precisamente ha permitido, y pesimistas, el hecho de que nos hayan arrebatado lo que nos pertenece y estemos en una condición pues prácticamente similar a la que había en la época porfirista. Entonces yo creo que el asunto fundamental es el cambio de nuestra cultura política, y eso, bueno, pues a propósito de que estamos a fin de año casi ya, la próxima semana ya estaremos hablando del mes de diciembre, pues sería un buen objetivo, ¿no?, de, como le llamamos, uno de nuestros buenos
deseos, ¿no?, para el próximo año. Es necesario que cambiemos nuestra cultura política para poder cambiar todo ese tipo de cosas. De otra manera, no, nos van a seguir vapuleando. Y miren cómo incluso ideológicamente y con eso concluyo, para no, en motivos de tiempo, no extralimitarme, cómo nos hacen creer cosas que no, precisamente porque luego no nos documentamos. Se nos hace creer que en México somos gente floja, ¿no? Incluso se recordarán que hay mucho tiempo hubo una imagen del mexicano aquel que estaba con su zarape, su sombrero y a un lado sentado, ¿no? A un lado sin de un hacer cactus, nada, ¿no? Eso era una ofensa, es una ofensa, ¿no?, para lo que constituye nuestra identidad como nación, como mexicanos. Fíjense bien, se acaba de publicar, y no es para que no se comente que luego son solamente estudios unilaterales, por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que se conoce como el CESOP. El investigador Jesús González Rodríguez acaba de publicar el reporte número 68. Este reporte se llama así: algunas notas sobre empleo, salarios y seguro de desempleo en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, a propósito de que pues también coincide con este primer año de la nueva Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando que el 1 de diciembre también se cumple un año de este nefasto gobierno federal. Bueno, pues una de las conclusiones que hacen en este estudio es que en México se sitúa como uno de los países en donde los trabajadores laboramos más tiempo que ningún otro. Dice así: México se sitúa como la nación cuyos trabajadores laboran el mayor tiempo por año. En México se trabaja en promedio 2.357 horas, superando incluso el promedio de países asiáticos que se consideran muy trabajadores, que en promedio trabajan 2.154 horas. Estamos hablando anualmente, ¿no? En África se trabaja 2.138 horas, en el Medio Oriente 2.023, en América del Sur 1.189, en Oceanía 1.849 y en Europa 1.757 horas. En contraste, fíjense bien, la remuneración de la jornada de trabajo es 10 veces menor en México que, por ejemplo, en uno de las ciudades donde se paga mejor en este planeta, que es en Zurich, Alemania. Es decir, se trabaja mucho en este país y se paga muy poco. La propaganda oficial, la propaganda Televisa, TV Azteca, Milenio y toda esa serie de organismos que no hacen periodismo dicen lo contrario, ¿no? Nos han hecho creer que somos gente improductiva, que somos gente floja y que por eso somos pobres, y que la gente rica como los Slim y como ellos pues son emprendedores. Son mitos y son falacias. En este país es donde más se trabaja y en donde menos se gana. ¿Por qué? Por eso, porque nuestra cultura política ha hecho eso que dice Oscar, en el hecho de hemos permitido que nos arrebaten lo que nos pertenece. Somos los productores de la riqueza, los trabajadores, somos los generadores de riqueza, y de esa generación que percibimos muy poco. Es hora de cambiar esa condición. Pues bien, hasta aquí el tema relacionado con los saldos de la nueva Ley Federal del Trabajo. Y pues entremos a este mundo de perogrullo, que es el presupuesto de egresos de la Federación, su asignación, el aumento, en donde tenemos que en enero de 2014 México entrará, o la clase política entrará al disfrute y al gozo de uno de los presupuestos más altos de la historia del país. ¿Sí? Son cerca de 4,000 billones. 4 billones. 4 billones de pesos. Aquí está el dato. Es el boletín oficial. Entraremos al disfrute, o entrarán, más bien dicho, los políticos al monto, a disponer de 4 billones, es decir, 4 millones de millones. 4 billones 467,226 millones de pesos.
Es un monto superior al anterior en un 8.8%, pero más que ver estos datos, porque alguien puede decir, bueno, pues no aumentó ni siquiera el 10%. Miren, simple y sencillamente, ya comentará David brevemente cómo es el incremento y en qué rubros, y resulta verdaderamente el escándalo que acabamos de salir de comentar, que hay 54 millones de pobres, que son supuestamente 36 millones de pesos lo que le ha tocado a cada pobre en el lapso de 1970 a 2013, y lo que se tenga en la mano es que en el país se dice que no hay condiciones, por ejemplo, para la jubilación. Pero bueno, entremos a los datos y luego vamos al análisis de los números, ¿no? Yo empezaría, Oscar, planteando, bueno, pues de manera así muy general, ¿qué es el presupuesto de egresos de la Federación? Ustedes recuerden que hay dos aspectos que se acaban de aprobar por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión. Uno es la ley de ingresos. La ley de ingresos no es más que el cálculo de todos los recursos que ingresarán al fisco durante un año, son anuales, por concepto de impuestos, por concepto de derechos de productos y aprovechamientos. Esa es la ley de ingresos. Y el presupuesto de egresos es también es una cuestión anual, en donde prácticamente se determina por parte del Ejecutivo, que es quien manda la propuesta. En este caso la mandó Enrique Peña Nieto. Tienen como fecha el 8 de septiembre de cada año, fecha constitucional, y el Congreso de la Unión, a partir de esa propuesta que envía el Ejecutivo, la modifica o la ratifica en su caso, ¿no? Y entonces el presupuesto de egresos consiste en determinar en qué se gastarán los recursos públicos de la Federación, entiéndase la Federación, pues como todos los estados de este país. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿En qué se van a gastar los recursos públicos que han sido generados por usted y por nosotros, por todos? El hecho es de que pues hay, como ya lo manifestó Oscar, una cifra multimillonaria que se va a distribuir en diversos ramos, como le llaman en la Cámara de Diputados. Yo no me voy a detener en los aspectos de detalle, sino voy a plantear aspectos muy generales. Fíjense bien, se van a gastar en fondos especiales, ¿como cuáles? Uno se explica algunas cosas, Oscar, ¿no? Por ejemplo, le destinaron un fondo de capitalidad al Distrito Federal, al gobernador, que hoy quiere subir el pasaje del metro, Miguel Ángel Mancera. ¿Pero con qué finalidad? Fíjense bien. No es para ocuparlo en el metro, Por cierto, aquí les muestro, Oscar, la propaganda que andan haciendo el señor, junto con Joel Ortega, que es el director del metro, para darle una cuchillada a los salarios contractuales y al salario mínimo que todavía no fijan, quieren subirlo de 3 a 5 pesos. Y este fondo de capitalidad, en vez de reinvertirlo en cosas que, como aquí se plantea, que el metro necesita la reactivación de vagones, el mantenimiento de líneas, cosas que pueden ser ciertas. Reparar 105 trenes, mejorar los tiempos de recorrido de trenes, incorporar a 1,200 policías más. Ese señor Ortega, que fue el jefe de policía de aquellos que fueron a matar a los jóvenes al News Divine, ¿no? Sí. Es el que ahora quiere más policías adentro del metro. Esas son las aberraciones que trae este. Pues ese fondo de capitalidad, en vez de destinarlo a algo que es urgente para la ciudadanía, lo van a destinar para hacer frente a los daños que han causado las manifestaciones. Así está, es decir, no estamos inventando nada. Sí, de reparar las fachadas a Sanborns. Sí, a los grandes comerciantes, ¿no? Entre otras cosas, como un fondo especial. En materia de seguridad, van a implementar, van a crear un nuevo cuerpo policíaco. Se va a crear para el mes de julio la Gendarmería Nacional. Están destinando, con 5,000 elementos de policía, están destinando 4,500 millones de pesos para este fondo. Van a entregarle al IFE, es decir, para tener más fraudes electorales, una cantidad de 11,833 millones. Y, por supuesto, le bajaron a la Universidad Nacional Autónoma de México el presupuesto. Es así como se preocupa por la educación en México por este gobierno. Hace un año el presupuesto
que tuvo que tuvo la Universidad Nacional fue de 9.236 millones, pues en este presupuesto de egresos solamente le van a destinar 8.352 millones de pesos. Asimismo, le van a bajar a Comisión Federal y a Petróleos Mexicanos su presupuesto para gastos de operación. Es decir, Oscar, estamos ante una nueva situación, una ratificación de una situación que se ha venido dando en los últimos años. El presupuesto de egresos de la Federación, con eso concluyo, no es más que ratificar el modelo económico neoliberal, es decir, poco inversión en lo social, seguir destinando la anemia a las empresas y organismos públicos como Comisión Federal y CFE para tener pretexto para aprobar la privatización, que hoy se llama reforma energética, y impulsar mucho más dinero para cuestiones que el país no necesita, como son gendarmes, como es policía, como es militares y como es el fortalecimiento de institutos como el IFE, que han demostrado con los fraudes que ha habido en el 2006, me refiero al electoral, y en el 2012, fortalecer este organismo que ha permitido que sigan gobernándonos muchos personajes que no fueron electos, que no fue la voluntad popular mayoritaria de este país, no fue la decisión de la mayoría de nuestra nación que estuvieran ahí. Esto es lo que, por motivos de tiempo, lo que puedo comentar. No hay un cambio en la política económica y los datos lo reafirman. Bien, pues yo creo que este asunto del presupuesto de egresos no es un asunto frío. Probablemente ahorita estamos entrando al tema, pero ya el detalle resulta verdaderamente ejemplificador de lo que debe estar en la mira del ciudadano. Y en el momento que abandone, te voy a tomar un documento ese estado de indolencia, se dará cuenta cómo decir 4.467.226 millones de pesos resulta ser fácil cuando solo se lee y ni siquiera se tiene puesto el interés de que esto es un dinero que se va a gastar supuestamente en beneficio de los ciudadanos de México. Así de rápido se puede leer. Pero cuando se entra en la intención de comprenderlo, cuando se dice que crece en un monto de 8.8% con relación al año anterior, creció el 8%, solo veamos cuál es el crecimiento real de la economía. El crecimiento real de la economía estimado dentro de ese presupuesto de egresos es del 3.9%. ¿Saben cuál fue la estimación para el presupuesto de egresos que ya se está terminando de ejercer o que ya se cerró? Fue del 3.8%. ¿Saben cuánto terminamos creciendo este año? Económicamente hablando, 1.2%. Es decir, la inversión, el invertir todo ese flujo de recursos en un país, se supone que debe dinamizar, hacer moverse a la economía. Claro. Y ese dinero que se invirtió en 2013 no cumplió las expectativas. Pero ¿qué sucede en el terreno de los servicios personales, es decir, de los salarios, en donde están incluidos todos, la alta y la baja burocracia? Finalmente, el crecimiento absoluto para este año, con relación al año anterior, en materia de gastos personales, son de 13.624.156.832 millones de pesos. Ha tenido un crecimiento, una variación del 5.11%. ¿Cuál ha sido el aumento en términos generales de los salarios en este país? 2 pesos en los últimos años. Y lo que se otorgaron de aguinaldos. Como y tenemos el aguinaldo que se documenta con la columna de Enrique Galván Ochoa, en donde dice: aguinaldo y gratificación de fin de año para 2013. Un funcionario, su aguinaldo, el gobernador del Estado de México del Banco de México, Agustín Carstens, se va a llevar de aguinaldo 886.910 pesos el gordito. Más la gratificación, que son 3.854 pesos. Sí, así. O sea, una canasta navideña. Ajá. Se va a llevar 890.764 pesos. Los subgobernadores del Banco de México, 841.000. Ya ni lo de la canasta se lo dio porque es una patraña. Pero el ministro de la Suprema Corte de Justicia, esto que es la tremenda corte, se va a llevar de aguinaldo 88.598 pesos.
pero la gratificación, es decir, sobre lo que no se va a pagar impuestos, son 494,000 para hacer $500,000 pesos, casi 600,000 pesos. Y ahí tenemos al consejero presidente del IFE que ya va de salida, que se lleva un aguinaldo de fin de año de 448,960 pesos, 450,000 pesos. Enrique Peña Nieto tendrá una Navidad de 396,476 pesos. El presidente del Tribunal Federal de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, Juan M. Jiménez Illescas, fíjense nada más, de aguinaldo 45,000 pesos, para que digan que tiene muy bajo el salario, pero de gratificación se lleva 344,000 pesos, lo que le hacen un total de 390,000 pesos. El presidente del INEGI, de esto que ahora pues va a tener cifras a ver de qué, yo creo que para lo único que va a servir el INEGI es para el censo de población y de vivienda, porque no le veo mayor utilidad, que es, por entre otras cosas, Eduardo Sojo, es un tecnócrata llegado al gobierno con Salinas, no, con Fox, sí, con Fox, con Vicente Fox, se lleva de nuevo con el esquema este de aguinaldo 44,000 pesos. El aguinaldo, recordemos que son 55 días, 55, ¿cuánto dice la ley? La ley 15 días. 15 días. Mínimo. 15 días para un trabajador. Estos son más de 55, más de esos 15 días, pero claro, están de acuerdo a los manuales de organización de cada una de las dependencias, y por eso es que de aguinaldo se lleva muy poco, 44,000 pesos, pero de gratificación se lleva 344,000 pesos. Y bueno, vamos a los más cínicos y rateros de este país. Diputados y senadores. Un senador se va a llevar 235,000 pesos para el final de año, y un diputado 198,000 pesos. Y ustedes y nosotros esperemos que nos vaya bien si tenemos algún pan, alguna vianda para llevarnos a la boca el día 24, el día 1, con esas tradiciones que tiene este país y que bueno, en algunos momentos nos hacen hasta aborrecerlas. Entonces démonos cuenta cómo el país marcha dentro de un gran escenario de derroche y de corrupción, pero esto es producto a la permisividad de los ciudadanos en México. Hay sindicatos, hay Cámara de Diputados, hay toda una clase política que no merecería ni siquiera estar en este país o llevarse el salario que se lleva a la bolsa, si es que los mexicanos decidiésemos realmente hacer algo para que esto dejara de ser así. Bien, pues nos despedimos. Este es el, digamos, casi de los últimos programas de temas, lemas y dilemas de este año. Esperemos para el próximo año un nuevo formato, nuevas ideas. Y bueno, pues no es hacer futurismo, esperemos al menos llegar vivos al siguiente año. David. Gracias, buenas tardes. Pues con eso nos despedimos, muchas gracias. La mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Y es que ya lo está exigiendo la realidad nacional. Si no lo hacemos ahora, más caro hemos de pagar. Te enjuaga el líder venal, te exprime el terrateniente, te atropella el general y te reprime el teniente. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, una llena de tarados y otra llena de traidores. Tarados de nacimiento, también por convencimiento, traidores por inconsciencia y también por conveniencia. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada.
partido de policía y jueces incompetentes conjugan la besanía. Y es que al Poder Judicial y al Poder Legislativo se los arremanga, sí, el Poder Ejecutivo. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Y las cadenas de radio y de la televisión promueven el idiotismo, nidos de prostitución. Hacen muy bien en llamarse cadena porque esos son, encadenan la conciencia y asesinan la razón. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Sabor. ¡Ay! Huele a pólvora, a dinamita. Y la esperanza que el pobre tenía en la universidad se ha ido desvaneciendo al mirar la realidad. Estudiantes incendiarios que luego fueron bomberos, los hallas en el gobierno o en otro buen basurero. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. ¿Cómo quieres campesino y cómo quieres obrero que el gobierno esté contigo si tú no tienes dinero? Él es administrador y junta de mercenarios, se vende al mejor postor y reprime al proletario. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada. Y esta grave situación se tiene que terminar y solo será posible con la lucha popular. Pues como dice el refrán, no basta con la intención, debemos estar unidos para hacer la revolución. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Porque ya está preparada, porque ya está preparada, porque ya está preparada. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.